Les damos la bienvenida a una nueva entrevista de la Fundación Internacional ORP. En esta ocasión vamos a Ecuador. Hablamos con Antonio Ramón Gómez García, profesor e investigador en la Universidad Espíritu Santo de Ecuador. Es doctor en Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente por la Universidad de Málaga, la UMA. En este centro español obtuvo el máster oficial de posgrado en Gestión de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente. Su formación en el área de la seguridad y salud en el trabajo es muy amplia y abarca desde las especialidades de higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada. Es experto en elaboración e implantación de planes de autoprotección, peritaje judicial en prevención de riesgos laborales y auditor en sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales. Su trayectoria profesional se ha centrado en la investigación en este sector desde 2011 y en 2020 fundó el Observatorio Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad Espíritu Santo de Ecuador. Bienvenido, Antonio. Buenos días, buenas tardes. Encantado de poder estar en este espacio y bueno, muy interesado en poder realizar esta entrevista y conocer un poco más lo que es el país como Ecuador. Muchísimas gracias. Tenemos una primera cuestión. ¿Cuáles serían los objetivos a corto, medio y largo plazo de ese Observatorio Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿En qué áreas de investigación se están centrando y cuáles han sido esos primeros resultados? Al fin y al cabo es muy inspirador y prometedor crear algo desde cero. Sí, bueno, el Observatorio Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo pues se creó en el año 2017 con 3 universidades del país, donde en los últimos años la Universidad de Espíritu Santo asumió la dirección como tal y hasta el día de hoy pues, se han desarrollado muchísimos estudios que han servido incluso hasta para elaborar ciertas políticas de seguridad y salud en el trabajo en el país. La verdad, objetivos a largo plazo, con este mundo tan cambiante, tan rápido y veloz, como que ya no es oportuno incluso planteárselos, pero sí a corto y mediano plazo sí nos propusimos un objetivo fundamental, que era generar conocimiento sobre la realidad del país, el mercado de trabajo, las enfermedades y accidentes por accidente de trabajo como tal. Y se han generado, bueno, yo diría que un análisis preliminar sobre estas condiciones y daños a la salud que está sufriendo la población trabajadora del sector formal. Y bueno, son estudios que revelaban sobre todo el subregistro potencial, lo cual es un limitante en cuanto a conocer la siniestralidad laboral, pero sí es cierto que hemos levantado perfiles o indicadores de siniestralidad laboral que han permitido identificar grupos prioritarios de intervención. Por ejemplo, el último estudio que se publicó en una revista científica pues, indicaba concretamente regiones de la Amazonía del país que están pegando ya a esta gran selva del Ecuador y sobre todo población trabajadora más vulnerable, como son indígenas y en grupos de edad muy concretos, a diferencia de otros países donde los jóvenes son los más propensos a sufrir este tipo de lesiones por consecuencia del trabajo. Nosotros nos encontramos que era una población ya de mediana edad o de edad avanzada, lo cual, bueno, contrastaba un poco con otras tendencias internacionales. Quizás entonces la estandarización en este caso no es lo más adecuado. Hay que conocer la población en el espacio geográfico antes de aplicar un determinado método, ¿cierto? ¿Qué Sí. particularidades tiene Ecuador en este sentido? Si podemos hacerlas así un poco a grosso modo. Bueno, Ecuador se caracteriza, y tristemente, ¿no?, porque se ha incrementado el sector informal o esa población trabajadora. Pero si nos centramos en el sector formal, que es donde verdaderamente cubren todos los cuerpos legales en prevención de riesgos laborales, pues nos encontramos que es muy particularizado el sector servicios. Ecuador no es un país industrial, o la mano de obra no está en ese sector concretamente, ni tampoco en gran medida en el sector agrícola, que aunque bueno, es una población relativamente particular, muy concreta, que se concentra en ciertas regiones, y esas regiones, pues muchas veces por contextos socioculturales, es más difícil que llegue la prevención de riesgos laborales
en esos lugares y sobre todo que todavía la cultura de seguridad, que muchos hablamos, pues como que todavía no la vemos plasmada en microempresas. Y ese nicho que abarcan el 90-95% de la población trabajadora, que ya es muchísimo, aproximadamente de 2,7 millones de habitantes, pues están sufriendo o padeciendo pues, lesiones como también patologías de origen laboral. Sigue siendo un desconocido, ¿no? Porque nosotros hicimos dos encuestas, justamente a través de encuestas de Latinoamérica. La aplicamos en la ciudad de Quito, la capital, como también en el sur del país, en Guayaquil. Bueno, hay una alta prevalencia de siniestralidad laboral, grupos más vulnerables que otros, pero nos llama muchísimo la atención los problemas osteomusculares. Tanto por los registros administrativos que teníamos del Seguro General de Riesgos del Trabajo, como también de nuestros propios estudios que hicimos. Esto es un problema de salud ocupacional como de salud pública. Y ayer, en el periódico, un periódico nacional de aquí, ya se hacía eco de este problema de trastornos musculoesqueléticos, donde es cierto que una población relativamente joven o en edad laboral joven ya lo está padeciendo. Y esto va a generar pues, incapacidades, va a tener un efecto negativo en las empresas y, en definitiva, un impacto en la economía del país. A mediano plazo, puesto que se van a generar más gastos sanitarios y va a ser, en el peor de los casos, población incapacitante, lo cual le va a limitar mucho incluso a su desarrollo de vida como tal, o va a tener también un impacto en su familia. Entonces, el observatorio que usted preside, que usted dirige, digamos, puede aportar datos para que en un momento dado se puedan aplicar unas políticas de corrección o de promoción de la salud laboral. Esta parte es una parte, digamos, de germen de desarrollo en Ecuador. Esa es nuestra misión. De hecho, disponemos de proyectos financiados y nuestra idea siempre es cuanto más conocimiento o más evidencias, mucho mejor. Nuestra misión no se basa en generar políticas públicas, puesto que ni nos compete ni tampoco sabemos cómo hacerlas, pero sí generar ciertos insumos que permitan, por lo menos de línea base, dos vertientes. Por un lado, continuar investigando, descubriendo, despejando ciertas lagunas, como también de insumo para establecer por lo menos ciertos parámetros de intervención dentro de las políticas públicas, que esos tomadores de decisiones lo consideren. Y de hecho sí lo han hecho en algunos momentos, como fue la Política Nacional de Salud en el Trabajo 2019-2025, existen ciertos puntos que surgieron a través de nuestros estudios. Por ejemplo, los accidentes en los desplazamientos del domicilio al lugar de trabajo era una problemática que se descubrió, puesto que casi el 25% de las iniciales se concentran en este momento, ¿no?, de los desplazamientos, y donde estaba afectando también a mujeres. Es decir, las mujeres también tienen este tipo de accidentes. Entonces, generar conocimiento es la piedra angular de todo. A raíz de ahí, pues se tendrán que ajustar, como comentábamos, al contexto particular, no solamente del Ecuador, sino también de las propias regiones que lo conforman, porque hay una diversidad sociocultural y de mercado. Muchísimas gracias por una respuesta tan completa. Nos poníamos también en contacto con usted como representante de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador, porque este centro académico ha entrado a formar parte del Comité Científico de la Fundación Internacional ORP. Nos gustaría saber qué supone para la UES pertenecer a este comité, entrar en este comité. Bueno, en primer lugar, contentos. Formar parte de un equipo multidisciplinario y de carácter internacional como es ORP, pues nos enorgullece. Y desde aquí en Ecuador contamos pues, con un grupo de investigadores que seguramente aportarán un granito de arena para conformar ese grupo, vamos a llamarlo mundial, ¿no?, dentro del comité científico. Y sobre todo encantados porque tendremos nuestra voz, nuestra participación en aportar conocimiento de los estudios que ya algunos se han publicado y otros pues que todavía están en fase de revisión en esas revistas, podremos también comunicarlos y que sea el Ecuador un poco más visible, ¿no?, aunque es el centro del mundo, que se le llama, por
por los meridianos, pero que sea ya visible y de hecho es un país muy particular. País particular porque tiene, pues bueno, tenemos el Océano Pacífico, tenemos la cordillera andina y tenemos el Amazonas. Y en definitiva yo siempre invito a que la gente pueda venir por aquí, serán bien atendidos. Son como 3 países en uno, entonces, con toda su particularidad cultural, aparte de geográfica, por supuesto. Nos gustaría saber, bajo su punto de vista como investigador, qué echa de menos la literatura científica a nivel global en seguridad y salud en el trabajo y en empresas saludables. ¿Qué interrogantes no se están despejando y se perfilan como de alto interés para personas y organizaciones? Por ejemplo, ¿a cuántos escenarios de incertidumbre simultáneos podemos estar expuestas las personas sin dejar de ser eficientes y tener comportamientos seguros? O si las personas mantenemos la salud colectiva como un objetivo global, siempre y cuando nos afecte de manera individual o no. Bueno, es una pregunta muy completa que daría para una hora de entrevista, pero me voy a ceñir al tiempo. Yo echo de menos, sobre todo en la producción científica o de lo que se conoce, es que todos los estudios siempre están orientados a manifestar la problemática y las relaciones causales dentro del mundo del trabajo. Por ejemplo, cuando hablamos de riesgos psicosociales o de efectos a la salud, psicopatológicos, siempre los estudios, por lo menos hasta ahora o en su gran mayoría, están centrados en generar o manifestar o plasmar las relaciones causales que están afectando un daño a la salud física o mental. Y lo que sí echo de menos dentro de la literatura científica o de la producción científica como tal, son los estudios de intervención, donde verdaderamente reflejen cómo se ha intervenido, cómo se han mejorado esas condiciones de trabajo, para que luego sirvan de ejemplo para otros investigadores, otros contextos, incluso para las propias empresas. Porque hay un detalle que yo siempre comento, es que los estudiantes dentro de nuestras universidades, los profesionales dentro de la empresa se dejan llevar mucho por la literatura, los manuales que generan los organismos internacionales y, como bien sabemos, son de carácter general, no están particularizados. Siempre recomiendo que se vayan a la literatura científica, pero que busquen estudios de intervención, donde verdaderamente le pueden servir a ellos como ejemplo o como guía para que lo puedan apropiar luego para mejorar las condiciones de trabajo y salud dentro de sus organizaciones. Y sí, echo de menos ese aspecto, aunque también es cierto que todo es avanzar. Cada vez más son más investigadores que quieren reflejar no solamente la problemática, sino los estudios de pre- y posintervención que verdaderamente nos puedan nutrir. Muchísimas gracias. Efectivamente, faltan más estudios de intervención sobre las acciones para mejorar la salud y el bienestar ocupacional de los trabajadores, no solamente en el trabajo, sino también en la vida, porque efectivamente solo tenemos una salud y nos acompaña en todo momento. Solo tenemos un cuerpo, una mente, una cabeza. Y si me permites un detalle más, muchas veces hablamos de salud grupal, ¿no? Donde las intervenciones son genéricas al grupo de trabajadores. Y como pasó con la ergonomía, o sea, ya no es adaptar el puesto de trabajo a la persona o viceversa, sino que esto ha cambiado. Yo creo que tenemos que enfocarnos, y de hecho se ha demostrado en la pandemia, de que somos sujetos individuales. Aunque estamos en un contexto, en una empresa, debemos de realizar acciones particulares al sujeto, al trabajador. Porque nos podemos equivocar, podemos mejorar o incluso, en el peor de los casos, deteriorar incluso más a la salud de las personas. Por eso, cuando hacemos intervenciones dentro de las empresas, tenemos que ir a lo individual. Muchísimas gracias, efectivamente. Lo individual para, digamos, obtener una visión, una imagen más global y más completa. Como profesor, como estudioso, ¿cómo valora el futuro de la seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué retos afrontarán los especialistas en los próximos 5 años, por ejemplo? Son complejos. A mí, y viendo el contexto ecuatoriano, pienso, y ya lo vengo diciendo hace años atrás, es que el mundo cambiante o las condiciones de trabajo van a ir modificándose continuamente. No sé si estamos preparados o no
ante estos retos, ante estos cambios. Las enfermedades emergentes van a darse, van a darse. Y algo que me preocupa hasta qué punto nuestros profesionales dentro de las empresas o incluso los que están en formación van a estar con las suficientes funciones y competencias para hacerlo. Yo siempre comento en clase que tenemos que ver la seguridad perdón, mucho más allá de lo que nos están viendo o hacernos ver. Tenemos que ir a qué es lo que va a pasar dentro de los próximos 5 años o dentro de los 3 próximos años. Por eso, hacer estudios predictivos propios o también generales en el contexto ecuatoriano, pues nos va a ir dando un poquito luz de dónde tenemos que ir. Es difícil saber qué va a ocurrir. Por ejemplo, en teletrabajo se pensaba aquí en el Ecuador que se iba a implementar de una forma generalizada. No ha sido así, no ha sido así. Es decir, sabemos que hay empresas que han adoptado esa modalidad, incluso después de esta pandemia, que parece que está finalizando, pero han vuelto nuevamente al trabajo, porque todavía existe una idea de que el trabajador tiene que estar en el lugar de trabajo en su empresa, no en casa haciendo ese teletrabajo. Ha generado conflictos, no sabemos si todavía los cuerpos legales van a adoptar esa modalidad. Sí me preocupa algo, que es que se ha perdido mucho las relaciones sociales o la interacción. Desconocemos sobre todo cómo está la salud de la población trabajadora. Hace pocos días un estudio del Ministerio de Salud Pública reflejaba un panorama, un listado de posibles enfermedades de origen laboral. Muy interesante, pero tenemos que seguir avanzando. No sabemos justamente qué es lo que va a ocurrir, no lo sabemos. Tenemos que empezar a generar cuanto más conocimiento, mucho mejor, para eso, para predecir hacia dónde vamos, porque nuestro país como tal difiere incluso con países vecinos como Perú o Colombia. Es que difiere. Incluso dentro de nuestro propio país existe también esa variabilidad. Era lo que comentábamos antes, ¿no? 3 geografías, 3 regiones muy definidas en sí, significa que las realidades se tienen que ajustar de una manera, bueno, adecuada, digamos que adecuada. Es un concepto muy al uso en seguridad y salud en el trabajo, adecuado. Y nos gustaría terminar esta entrevista con una consulta sobre los principios 5Z de la cultura preventiva 5Z que promueve la Fundación Internacional ORP. Nos preguntamos si ustedes los conocen y si considera que Ecuador sería un país en el que se podrían implementar con éxito. Sí, totalmente. Yo diría que, o por lo menos desde el Observatorio Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestra universidad, lo basamos en 2. El primero de ellos es los accidentes o las lesiones mortales y no mortales perdón, por accidente de trabajo y las enfermedades. Primero, sí es verdad que hemos levantado perfiles de siniestralidad laboral, pero no hemos tenido la capacidad de difusión a todas las empresas de hacer llegar nuestros resultados para que los puedan tener como referente. Incluso hubo un estudio que está ahora mismo en revisión en una revista donde identificamos cuál es el día y la hora con mayor riesgo de sufrir una lesión por accidente de trabajo. Y curiosamente difería mucho en cuanto a países europeos o de Estados Unidos. Los miércoles y los jueves, en nuestro caso particular, y justamente a las 11 de la mañana era el día de la semana y hora más propenso o con mayor riesgo. Los accidentes de trabajo hay que seguir estudiándolos porque están generando, primero, un desembolso al Seguro General de Riesgos del Trabajo, está generando un gasto sanitario por temas de rehabilitación para las propias empresas y sobre todo es que va a generar un importante impacto en salud pública a nivel económico. En cuanto a las enfermedades, los problemas osteomusculares son los más prevalentes y dentro de los principios o dimensiones de las 5Z, yo diría que las enfermedades es el gran desconocido. Nosotros pudimos revelar un estudio muy interesante que se presentó en el Congreso Mundial el año pasado en Toronto, en Canadá, un estudio donde reflejaba los problemas osteomusculares en población de mediana edad en mujeres y por 2 motivos. Primero,
factores de riesgo ergonómico latentes en el lugar de trabajo y la doble presencia. Yo creo que es población de especial interés. Muchas veces nos centramos en otras actividades, en otras temáticas o tópicos internacionales, pero tendremos que ajustarnos a nuestro contexto y realidad. En definitiva, esos dos principios de la cultura 5Z deberíamos de empezar a indagar con mayor profundidad para luego ir subsanando el resto de dimensiones, puesto que también son necesarias. Y así llegar a esa cultura, que cultura viene de una transición, ¿no? Yo creo que es un compromiso, pero un compromiso no gubernamental, siempre lo digo, es que las empresas son los principales responsables, los principales responsables de todo esto. Bueno, cultura implica un conocimiento y una asimilación, cierto. Usted comentaba un dato muy, muy curioso e interesante, efectivamente, esos días y hora de máximo riesgo para la población trabajadora. Dentro de lo que es lograr unos datos, implica asimismo una interpretación de los datos. Digamos, ¿cómo interpretan esas horas, esa hora y esos días? Bueno, nosotros dentro del estudio intentamos darle ciertas explicaciones. A ver, si estaba ese tipo de lesiones mortales y no mortales en ese día y en esas horas, se deben a que aquí en el Ecuador, pues bueno, los sistemas de notificación tienen ciertas limitaciones. Primero el subregistro, eso hay que asumirlo, ¿no? Pero si los datos son los que son y son los únicos disponibles, pues esos días son los más propensos. También es cierto que el cansancio o la fatiga no se puede manifestar al final de la semana, de jueves o viernes, sino que también se puede dar a mitad. Y eso viene dado, pues bueno, por falta de concentración, posiblemente los descansos no sean los más apropiados y consideran que aquí hay una coyuntura muy particular. La jornada laboral diaria, establecida en las 40 horas semanales u 8 diarias, muchas veces las empresas, por mutuo acuerdo entre empresario y trabajador, se prolonga porque se pagan horas extras. Y aquí, bueno, el salario mínimo es relativamente bajo, lo cual eso le supone un ingreso extra al trabajador, pero sin tener en cuenta que eso le genera cierta fatiga física y mental, lo cual, bueno, ya sabemos la casuística de los accidentes. Un determinante puede ser la falta de concentración, ¿no? Y eso genera, pues, lógicamente, el daño o la lesión. A ver, hay que hacer estudios mucho más exhaustivos, mucho más particulares. Nosotros, siempre digo, cuando terminamos un estudio nos genera más nuevas preguntas que respuestas de las que teníamos en mente, ¿no? Y bueno, y así es la investigación y seguiremos siempre despejando nuevas hipótesis, que es nuestra función como tal. Muchísimas gracias. Efectivamente, Antonio Ramón Gómez García, profesor e investigador en la Universidad de Espíritu Santo de Ecuador, lo comentaba al inicio de esta entrevista. Cuanto más conocimiento, más evidencias, mucho mejor. Y lo acaba de comentar también. Cualquier estudio lleva nuevas preguntas. Pero también eso es lo inspirador y lo emocionante de la investigación, ¿cierto? Cierto. Y es una rueda, nunca acaba. Pues nos toca despedir ya esta interesante entrevista, esta interesante y amena charla con el profesor de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador. Nos despedimos hasta la próxima conexión. Cuídense mucho. Un abrazo.